Esta unidad se llama cantidad de calor. ¿Por qué ver esto, digamos, este tema? Bueno, porque el calor es justamente esa transferencia de energía térmica que produce variación de temperatura en los cuerpos. A veces queremos aumentarle la temperatura a ciertos cuerpos y queremos saber, bueno, cuánto calor es necesario entregarle. Acuérdense de que el calor es transferencia de energía térmica. Así que como tal, lo que estamos haciendo cuando hablamos de transferirle calor es transferirle energía. Entonces muchas veces necesitamos saber cuánta energía tenemos que disponer para producir una variación de temperatura de una pieza, un cuerpo determinada. Y como es el calor es energía, entonces la unidad de medida, una de las unidades de medida que se utilizan es justamente el Joule, que ya lo conocen como unidad de energía, de trabajo y de energía. Para que tengan una idea, se requieren 289 joules de calor para fundir un gramito de acero. Para que vayan tomando idea de los valores. A veces es necesario también calcular cantidades de calor para cambiar el estado de la materia, ¿sí? Para pasar de una fase a otra, por ejemplo, de un estado a otro. Un poco los objetivos de este tema es definir la cantidad de calor en términos de las unidades que se utilizan, caloría, kilocaloría, joule y BTU. Esas son las cuatro unidades, si podríamos decir, de temperatura que se utiliza. Otro objetivo es escribir y aplicar fórmulas para la capacidad calorífica específica, o lo que nosotros conocemos como calor específico, y resolver problemas sobre ganancias y pérdidas de calor. También escribir y aplicar fórmulas para calcular los calores latentes, vamos a ver qué son los calores latentes, de fusión y de vaporización de varios materiales. Entonces, el calor lo interpretamos como una energía, pero no es una energía propia de un cuerpo. Lo que un cuerpo tiene vinculado con el calor es, o con la, digamos, con la energía, es energía térmica. Un cuerpo tiene determinada energía térmica. Pero el calor, ¿sí?, no es esa energía térmica que tiene el cuerpo. El calor es lo que transfiere ese cuerpo, o sea, la energía térmica que transfiere ese cuerpo a otro cuerpo por estar con una diferencia de temperatura. Eso es lo que se llama calor. Entonces, calor no es propio de un cuerpo, sino calor es esa energía térmica. O sea, calor no es la energía térmica de un cuerpo, sino la energía térmica que transfiere ese cuerpo a otro debido a una diferencia de temperatura. Por ejemplo, acá tenemos un caso de poner unos carboncitos en un recipiente con agua. Y el calor, o sea, los carbones transfieren calor al agua. Se le entregan energía térmica al agua. Esa energía que se transfirió, digamos, de los carbones al agua, es lo que nosotros llamamos calor. Y eso lo medimos, o en calorías, o en kilocalorías, o en joule, o en BTU. Entonces, para aclarar cada una de las unidades de calor, una caloría es la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. Entonces, si yo entrego 10 calorías a 1 gramo de agua, por cada caloría le voy a aumentar 1 grado centígrado. O sea que si le entrego 10 calorías a ese gramito de agua, le aumentaré la temperatura en 10 grados centígrados. No importa a qué temperatura esté el agua. Si ese gramito de agua inicialmente está a 20 grados, después que le entregue 10 calorías, estará a 30. La otra unidad
de calor que se utiliza con frecuencia es la kilocaloría, porque la caloría es un valor pequeño. Entonces, para no nombrar números tan grandes, se utiliza kilocaloría, que son 1000 calorías. Una kilocaloría son 1000 calorías, y es la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de 1 kilo de agua en 1 grado centígrado. Así que si a 1 kilo de agua, en lugar de entregarle 1 kilocaloría, le entrego 10, también le aumentaré la temperatura de ese kilo de agua en 10 grados. Otra unidad de temperatura, utilizada como les dije anteriormente, en Reino Unido y Estados Unidos, es la BTU, British Thermal Unit, la unidad térmica británica. Y es la cantidad de calor requerido para elevar la temperatura ya no de 1 gramo o de 1 kilo de agua, sino de 1 libra masa de agua, no en 1 grado centígrado, sino en 1 grado Fahrenheit. Así que si por cada BTU yo le incremento 1 grado Fahrenheit a 1 libra de agua, si en realidad a esa libra de agua perdón, si con 10 BTU de calor, se elevará la temperatura de 10 libras también en 1 grado Fahrenheit. Porque cada BTU le elevará a una libra 1 grado Fahrenheit. Entonces, si tengo 10 libras, utilizaré las otras 9 BTU para incrementar 1 grado Fahrenheit a las otras 9 libras. Bueno, acá aclaramos que la libra es libra masa, o sea que es un valor que no depende de la gravedad. En el Sistema Internacional de Unidades, dado que el calor es energía, el joule es la unidad preferida. O sea que cuando ustedes quieren indicar calor, cierta cantidad de calor en el Sistema Internacional de Unidades, lo expresan en joule. O sea, si tienen que hacer un paper, ¿sí?, una presentación en una revista internacional, indicarán la cantidad de calor en joule. Acá hay algunas equivalencias entre calorías y joule. Una caloría equivale a 4,186 joule. Eso salió del equivalente mecánico del calor, seguramente. Por ahí lo han visto en la parte de física 1. Una kilocaloría son 1000 calorías, o sea que multiplicamos esos 4 joules por 1000, son 4186 joules. Mientras que un BTU equivale a 778 pies libres. Y un BTU equivale a 252 calorías. Así que podemos vincular también el BTU con joule. La equivalencia de BTU a joule entonces queda 1055 joules. O sea, un BTU es 1055 joules. ¿Cómo se vinculan la temperatura y la cantidad de calor que se le entrega a un cuerpo? Bueno, si se hace el experimento que se ve acá en la figura, fíjense que tenemos en la parte superior 600 gramos de agua a 20 grados. Y abajo tenemos 200 gramos de agua a 20 grados. O sea, la misma temperatura, pero distintas cantidades de agua. Si a esos dos recipientes le entregamos la misma cantidad de calor, o sea, la misma cantidad de joule o kilocalorías o BTU, o sea, la masa más grande de agua, va a elevar su temperatura a 22 grados. Para una cierta cantidad de calor que se le entregue, ¿no es cierto? Ahora, si para esa masa de 600 gramos la temperatura pasó de 20 a 22 grados, si le entrego la misma cantidad de calor a la masa de
200 gramos de agua, su temperatura va a pasar de 20 a 30 grados. O sea, cuanto mayor es la masa, para iguales absorciones de calor, tengo distintas variaciones de temperatura. Cuanto mayor es la masa, el incremento de temperatura es menor. Cuanto menor es la masa, el incremento de temperatura es mayor. ¿Qué es la capacidad calorífica? Bueno, la capacidad calorífica de una sustancia es el calor que se requiere para elevar la temperatura 1 grado. Y acá no hace mención no es un valor relativo. O sea que la capacidad calorífica depende también de la cantidad. La capacidad calorífica que va a tener 100 gramos de hierro a 20 grados es distinta a la capacidad calorífica que va a tener 200 gramos de hierro a 20 grados. O sea, aunque esté a la misma temperatura, su capacidad calorífica es mayor porque tiene más masa. Entonces la capacidad calorífica depende de la cantidad. Acá hay un ejemplito de, imagínense que tenemos las mismas cantidades de plomo, vidrio, aluminio, cobre y hierro. Y también se les entregó calor a todos, de modo tal de llevarlo a 100 grados centígrados a todos. Tienen la misma masa. Después a esas masas se las puso encima de una parafina. El calor de cada una de esas masas empezó a fundir la parafina. Bueno, el hierro, por ejemplo, que tenía una capacidad calorífica grande, por estar a esa temperatura, fue capaz de transferir calor suficiente como para fundir toda la parafina y pasar de largo. Pero el plomo tiene una capacidad calorífica menor que el hierro, estando a la misma temperatura y con la misma masa. Y entonces, al tener una capacidad calorífica menor, fue capaz de entregar menos calor a la parafina y así no la pudo fundir como para atravesarla. Como la capacidad calorífica depende de la cantidad, entonces lo que se definió es lo que se conoce como capacidad calorífica específica o calor específico. Y este es el valor con el que más nos vamos a ocupar, porque es de mayor utilidad. Es esa capacidad calorífica, pero por unidad de masa del material. Quiere decir que la capacidad calorífica específica de un material es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una unidad de masa en 1 grado. Por ejemplo, el calor específico del agua es la cantidad de calor que le tengo que entregar a una unidad de masa de agua para variarle su temperatura en 1 grado. Como el calor, si el calor lo mido en calorías, el calor específico del agua sería la cantidad de calorías que le tengo que entregar, por ejemplo, a 1 gramo de agua para elevarle su temperatura en 1 grado centígrado. En el caso particular del agua, el calor específico es 1, porque justamente es necesario entregarle 1 caloría a 1 gramo de agua para elevarle su temperatura en 1 grado. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué significa el Q? Cantidad de calor. Ah, está bien. Con la letra Q representamos el calor. Sí, es cierto, es la primera vez que lo vemos acá. Si despejamos el calor Q, vemos esta expresión, Q igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. ¿Cómo se interpreta esto? Se interpreta que si yo tengo una determinada masa de un determinado material que tiene un determinado calor específico, si quiero variarle su temperatura en una cierta cantidad delta T, entonces tendré que entregarle este calor Q, que se obtiene multiplicando esas tres cosas.
El agua tiene un calor específico alto en general. Fíjense que el cobre tiene un calor específico 10 veces menor, prácticamente. ¿Qué significa? Que si yo a una misma cantidad de agua y de cobre le entrego una misma cantidad de calor, el cobre va a elevar su temperatura mucho más que el agua. ¿Por qué? Porque necesita menos calor por unidad de masa para elevar su temperatura. Por eso el agua se utiliza mucho para atemperar, para mantener, digamos, los valores de temperatura más estables, porque es difícil de calentar y difícil de enfriar. Por eso, generalmente en las playas, en las orillas de los mares, las temperaturas son mucho más estables que en la montaña o en el interior del continente. Porque el agua está muy cerca y el agua en la noche es difícil, digamos, tiene mucho calor para entregar por cada grado de temperatura que baja. Y durante el día aumenta poco su temperatura, ¿sí?, con la cantidad de calor que recibe. Lo mismo pueden observar, por ejemplo, entre un concreto y la tierra. Si un día de calor andan descalzos en el concreto y en la tierra, y se van a dar cuenta de la diferencia. Eso es porque la tierra tiene un calor específico mayor que la... Bueno, en el caso de la tierra es más complicado porque es demasiado grande, ¿no? Así que ahí, digamos, influyen otras cuestiones. Habría que comparar masas iguales. Además, la tierra es buen conductor del calor en general, entonces ahí empieza a jugar otras cuestiones que son la transmisión del calor. Al transmitir más el calor, entonces esa energía térmica que recibe la distribuye rápidamente en el resto de la Tierra. En el caso de los materiales como el concreto no pasa eso. Por eso hay que tener en cuenta muchas veces las diferencias de dilatación entre una parte y otra parte a veces de las construcciones. En algún lado le puede estar dando la sombra, en otro lado le está dando el sol, y pueden ocurrir variaciones de volumen muy dispares de un lado y del otro, y esas variaciones de volumen pueden generar tensiones que generen grietas, por ejemplo. Acá tenemos una comparación de unidad de calor. Dice, ¿cuánto calor se necesita para elevar de 0 a 100 grados a 1 kilo de agua? Bueno, la expresión para calcular la cantidad de calor es la que vimos hoy. Q igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Entonces, si tenemos 1 kilo de agua, si vamos a poner las unidades de masa en gramos, usaremos un calor específico también en calorías por gramo y por grado centígrado. En ese caso también vamos a tener que utilizar la variación de temperatura en variación de grados centígrados. Tenemos que ser coherentes ahí con las unidades. Haciendo así, entonces reemplazamos a C por 1, ¿sí?, por una caloría por gramo y grado centígrado, a la masa por 1000 gramos, y a la variación de temperatura por 100 grados centígrados. Si reemplazamos todo eso en esta expresión y hacemos la cuentita, entonces nos va a dar de que la cantidad de calor que es necesario entregarle a ese kilo de agua para llevarlo de 0 a 100 grados es de 100.000 calorías, o sea, unas 100 kilocalorías, 418.000 joules o 397 BTU, haciendo las equivalencias. ¿Cómo resolver estos problemas de calorimetría? Bueno, primero, leer cuidadosamente el problema, hacer una lista, y hacer un dibujito,
Siempre el dibujo ayuda para resolver problemas. Hacer una lista de las cantidades que se dan, o sea, todos los valores que se dan, cantidades de masa, variaciones de temperatura, etc. Calores específicos. Determinar bien qué es lo que se desea calcular o encontrar. Recordar las ecuaciones o relaciones que vinculan, que están relacionadas con el tema y que vinculan las distintas variables. Por ejemplo, la de cantidad de calor. Sacar de tabla los coeficientes de, los calores específicos. Y determinar lo que uno quería encontrar. Veamos un ejemplito y apliquemos esto. Dice una taza de cobre de 500 gramos se llena con 200 gramos de café. ¿Cuánto calor se requirió para calentar taza y café de 20 a 96 grados? Bueno, vamos a considerar que el café es prácticamente agua, porque es toda agua con un poquito de polvito, o sea que vamos a considerar que es agua. Entonces empezamos por el punto 1, haciendo un dibujito. Tenemos la taza y tenemos café adentro. Escribimos las cosas que conocemos. Conocemos la masa de la taza, eran 500 gramos, o sea 0,5 kilos. La del café, quedan 200 gramos. Las temperaturas, la inicial del café y la taza que eran 20 y la final que eran 96 grados centígrados. ¿Qué es lo que se debe encontrar o qué es lo que se busca encontrar? Bueno, la cantidad de calor, ¿sí?, que es necesario para llevar ese café en la taza de 20 a 96 grados. Buscamos las formulitas, utilizamos ahí la ecuación de cantidad de calor, porque si nos pide cantidad de calor, entonces utilizamos la ecuación de cantidad de calor. Y la cantidad de calor que necesitamos es la cantidad de calor para llevar la taza a 96 grados y el agua o el café también a 96 grados. Entonces tendremos que sumar esos dos calores. Así que acá tenemos que el calor total es la suma del calor que se necesita para calentar la taza y el calor que se necesita para calentar el café. Reemplazamos por los valores que tengamos. El coeficiente, el calor específico del cobre en Joule por kilo grado centígrado es 390, el del café es 4186 Joule por kilo y grado centígrado, que es el calor específico del agua. Sustituimos todos esos valores, bueno, en la expresión de la suma de calores, o sea, el calor total era la suma de los dos calores, así que reemplazamos. La masa de la taza era 0,20 kilos, el calor específico, acá hay algo que no está bien. Para el agua el calor específico está bien, es 4186 Joule por kilogramo y grado centígrado, y la variación de temperatura es 76. Para la taza es 390 Joule por kilogramo o grado centígrado y la variación de temperatura es 76. Están erradas las masas. La taza era 0,2 y el café era 0,5. Así que están invertidas, ¿sí? Acá es 0,5 y acá es 0,2. Pero ese sería, digamos, el procedimiento para resolver este tipo de problemas de calorimetría. Acá, ojo con las unidades. Si utilizamos el calor específico en Joule, kilogramo, grados centígrados, entonces la masa la tendremos que indicar en kilogramos. Si usamos el calor específico en calorías por gramo y grado centígrado, entonces tendremos que utilizar la masa en gramos. Hay que ser coherente con el tema de las unidades ahí. Y llegamos, digamos, a una observación importante y a un principio en el que indica que si yo pongo en contacto dos cuerpos a distintas temperaturas en un medio aislado térmicamente, toda la pérdida de calor de uno es ganancia de calor del otro.
Y eso es lo que nos va a servir para resolver la mayoría de los problemas de calorimetría. Eso significa que la suma de los calores da 0. Todo el calor que gana uno es el que pierde el otro. Si pusiéramos en un sistema aislado unas piedritas de hierro caliente en una cierta cantidad de agua, habría una transferencia de calor de esas piedritas o esos trocitos de hierro caliente hacia el agua. Y toda la energía térmica que pierde los pedacitos de hierro caliente son ganados por el agua. Este concepto, este principio, se utiliza para resolver muchos problemas de calorimetría. Un puñado de perdigones de cobre se calienta a 90 grados y cuando está a 90 grados se lo suelta en 80 gramos de agua, en un vaso, que está ese agua a 10 grados. Dice que después de un tiempo esos pedrigones entregan calor al agua y el agua que estaba a 10 grados pasa a 18 grados. Los pedrigones que estaban a 90 grados también pasan a 18 grados. O sea, la temperatura de equilibrio al final es de 18 grados. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál fue la masa de cobre que se puso en contacto a esa temperatura con el agua a esa temperatura para que la temperatura final de equilibrio sea de 18 grados? En base a lo que dijimos hace un momento, consideramos las cantidades de calor que pierde el cuerpo más caliente y que gana el cuerpo más frío. Igualamos esas cantidades de calor, basándonos en que no hay pérdida de energía. Entonces, todo el calor que pierden los pedrigones será el producto de la masa de los pedrigones por el calor específico, en este caso corresponde al cobre, por la diferencia de temperatura a la que se ve sometido. Y esa cantidad de calor que pierden los perdigones de cobre es ganada por el agua. Ahí intervendrá la cantidad de agua que tengo, la masa de agua, el calor específico del agua y la diferencia de temperaturas que sufre el agua. En esta situación, el agua entre 90 grados y 18 grados se mantiene en estado líquido. Quiere decir que en cuanto a transferencia de energía o pérdida de energía o energía puesta en juego, solo considero las que producen variaciones de temperatura. Para el agua dijimos entre los 10 grados y los 18 grados, y para el cobre entre los 90 grados y los 18 grados, que también el cobre entre los 90 grados y los 18 grados se mantiene en estado sólido, o sea, no hay cambio de fase. Entonces, solo tengo que considerar los calores por variar la temperatura de esa masa. Y no tengo que considerar los calores por cambio de fase. Igualando la energía que pierden los perdigones con la energía que gana el agua, nos queda esta expresión que tenemos acá abajo. Los calores específicos de los dos se conocen y la masa de los perdigones no se conoce, la del agua sí. Quiere decir que reemplazando acá solo tenemos una incógnita, que es la masa de los perdigones. Y de ahí vamos a hallar la masa de los perdigones. Fíjense que al igualar las cantidades de calor que pierde uno y gana el otro, trato de poner las diferencias de temperatura de modo tal de que den positivas. Porque esto es un concepto absoluto, de valor absoluto. Si considerara las variaciones de temperatura entre el estado final y el inicial, entonces uno de los dos daría negativo, efectivamente. Calor que se pierde es un calor que da negativo, y calor que se gana, un calor que da positivo. Pero lo que yo estoy igualando son los valores absolutos de esa energía. Entonces tengo que escribirlo de modo tal de que en los dos miembros dé positivo. Bueno, haciendo eso, fíjense que la única incógnita resultó la masa de los perdigones, así que despejamos la masa de los perdigones, nos da 95,4 gramos. ¿Qué pasa cuando hay cambios de fase? Si tenemos, por ejemplo, un sólido que absorbe calor o le entregamos calor, puede pasar al estado líquido. Para que pase del estado sólido al estado líquido, tiene que estar en su temperatura de fusión. La temperatura de fusión se llama punto de fusión. Es la temperatura en la que se produce el cambio de fase.
Y la energía que se pone en juego para producir ese cambio de fase, se llama calor latente de fusión. Y está indicado acá como el producto de la masa que quiero fundir, o sea, quiero pasar del estado sólido al estado líquido, por el calor de fusión de ese material. No todos los materiales necesitan la misma cantidad de calor por unidad de masa para producir un cambio de fase. Quiere decir que el coeficiente, el SUF, que es el calor latente de fusión, es propio de cada material. Si está en estado líquido y pasa al estado de vapor, ese cambio de fase lo va a hacer también a una determinada temperatura. Y esa temperatura es la que se conoce como temperatura de vaporización y ocurre en el punto de fusión, de vaporización. Es la temperatura en la que se produce la vaporización del líquido, se llama punto de vaporización. Y ese cambio de fase, como el de fusión, se produce a temperatura constante. Todo el calor que necesita para cambiar de fase, o sea, todo el calor que se le va entregando, es solo para cambiar de fase, no para aumentar su temperatura. Cuando acá tenemos el cuerpo en estado sólido, las partículas se están moviendo. No para cualquier lado, no se desplazan. Pero se están moviendo, están oscilando. Esa movilidad de las partículas sigue siendo igual cuando yo la transformo de fase a la misma temperatura. Solo que en lugar de estar vibrando, se estarán desplazando. Y cuando en el punto de vaporización paso del estado líquido al estado de vapor, también las partículas están menos pegoteadas, vibran menos entre ellas, interacciones entre ellas, pero se desplazan más. De modo tal que las velocidades de esas partículas se mantienen constantes en cada cambio de fase. Y para que pase del estado líquido al estado de vapor, es necesario entregarle un calor que se llama calor latente de vaporización. Y se lo indica con la letra L sub B. Calor latente de vaporización. Y es la cantidad de calor que tengo que entregarle a una unidad de masa de esa sustancia para que en el punto de vaporización, o sea, la temperatura en la que puede cambiar de fase, por unidad de masa cambie de fase. El calor que necesita a la temperatura de vaporización para que una unidad de masa de esa sustancia cambie de fase. Eso se llama calor latente de vaporización. De forma análoga, el calor latente de fusión. O sea, cuando pasamos de sólido a líquido, el calor latente de fusión es la cantidad de calor que hay que entregarle al sólido a la temperatura de fusión por unidad de masa para que pase al estado líquido. Ya hemos visto en algún otro video cómo se denominan los cambios de fase. Habíamos hablado de fusión, solidificación, vaporización, condensación, sublimación inversa. El punto de congelación o fusión, el punto de fusión y de congelación en equilibrio es el mismo. O sea, la temperatura en la que, por ejemplo, un líquido como el agua pasa del estado sólido al estado líquido es el mismo que la temperatura en la que pasa del estado líquido al estado sólido. Quiere decir que los puntos de congelación y de fusión coinciden. También coinciden los puntos de vaporización y de condensación. La temperatura en la que un material vaporiza es igual a la temperatura en la que el mismo material condensa. Aclaremos entonces qué son los calores latentes de fusión y de vaporización. Entonces, el calor latente de fusión de una sustancia es el calor por unidad de masa que se requiere para cambiar la sustancia de la fase sólida a la líquida a la temperatura de fusión, a su temperatura de fusión. En el caso del agua, el calor latente de fusión es de 80 calorías por cada gramo de agua para pasarlo a 0 grados de sólido a líquido. En tanto, el calor latente de vaporización es el calor que es necesario entregarle al material por unidad de masa para
cambiar de fase del estado líquido al estado de vaporización. En el caso del agua, ese calor latente de vaporización es de 540 calorías por cada gramo de agua. Bueno, y acá están indicadas también las conversiones a Joule por kilo en el sistema internacional de unidades. Entonces, ¿qué puedo hacer conociendo los calores latentes? Imagínense que tengo un cubo de cobre de 2 kilos y lo quiero fundir. O sea, pasar del estado sólido al estado líquido. Se sabe que la temperatura en la que funde el cobre es de 1040 grados centígrados a presión atmosférica. Entonces, si lo llevo a esa temperatura, cuando está a esa temperatura, tendré que entregarle un calor Q para transformarlo de sólido a esos 2 kilos, del estado sólido al estado líquido. Y esa cantidad de calor la puedo calcular multiplicando la masa que quiero transformar de ese material por el calor latente de fusión de ese material. Acá dice L sub E, en realidad es calor latente de fusión. En el caso del cobre, el calor latente de fusión es de 134 kilojoules por kilo. Así que haciendo las cuentitas, poniendo todo en el Sistema Internacional de Unidades, nos va a dar 268 kilojoules. Quiere decir de que, conociendo el calor latente de fusión del material y conociendo la masa de ese material, yo puedo saber cuánto calor le tengo que entregar para transformarlo de fase, para cambiarle la fase, del estado sólido al estado líquido. ¿Qué pasa cuando quedan involucrados cambios de fase? Por ejemplo, ¿cuánto calor se necesita para convertir 10 gramos de hielo, que está a menos 20 grados centígrados, en vapor a 100 grados centígrados? Entonces, si tengo hielo a menos 20 grados, acá tenemos un eje de temperatura y calor. Si yo le empiezo a entregar calor, sube la temperatura de este hielo, entonces ya no deja de ser menos 20, va aumentando hasta que, después de cierta cantidad de calor que le entrego, va a alcanzar la temperatura de fusión, 0 grados. Para eso le habré tenido que entregar una cierta cantidad de energía, ¿sí? Para producir ese cambio de temperatura del hielo, de menos 20 a 0 grados. Luego tendré que transformar ese hielo, o sea, el agua en estado líquido, el agua en estado sólido al estado líquido. Entonces, conociendo la masa y el calor de fusión, puedo calcular la cantidad de energía que debo entregarle a esa cantidad de hielo para transformarlo al estado líquido. Fíjense que a medida que se produce ese cambio de fase del estado sólido al estado líquido, la temperatura se mantiene constante, a pesar de que se va incrementando la cantidad de calor que va a absorber. Cuando terminó de convertirse el estado sólido al estado líquido, todo el agregado de calor que le dé, toda la entrega de calor que le dé, va a servir para aumentarle la temperatura. Para eso me va a servir el calor específico del agua en estado líquido. O sea, la cantidad de calor que tengo que entregarle por unidad de masa y unidad de cambio de temperatura para elevarle su temperatura. Y así lo puedo llevar hasta los 100 grados, que es la temperatura límite en la que se mantiene en estado líquido. Cuando llegue a los 100 grados, como me pide que lo convierta en vapor a 100 grados, entonces tengo que seguir entregándole calor para convertirlo en vapor. Y esa conversión de fase se produce también a temperatura constante. Y para ese cálculo de energía me va a servir el calor latente de vaporización del agua. En resumida cuenta, para pasar una cierta cantidad de hielo, en este caso son 10 gramos, a menos 20 grados centígrados, a su estado de vapor a 100 grados,
Recordemos que si cuando termina de vaporizar yo le sigo entregando calor, ese vapor aumenta su temperatura. Y ese aumento de temperatura lo puedo calcular también utilizando el calor específico del agua en estado de vapor. Este es un estado de vapor. Y esa temperatura la puedo elevar lo que desee, en la medida que le entregue calor. Entonces, hagamos cálculos de la energía puesta en juego en cada etapa. Para pasar el hielo de menos 20 grados a 0 grados, aplico la expresión de calorimetría Q igual a la masa de hielo por el calor específico del hielo, o sea, del agua en estado sólido, que es distinto a la del agua en estado líquido, por la diferencia de temperatura que lo voy a someter. Entonces sabré, haciendo esa cuenta, cuánto calor le tengo que entregar. Hago la cuentita, eran 10 gramos, el calor específico del agua en estado sólido es 0,5 calorías por gramo o grado centígrado, por la diferencia de temperatura, que es para pasarlo de menos 20 grados a 0 grados. Haciendo esa cuentita nos da 100 calorías. Quiere decir que para pasar esos 10 gramos de hielo, de menos 20 grados a 10 grados, tuve que entregarle, a 0 grados, tuve que entregarle 100 calorías. A partir de ahí tendré que transformarlo en agua en estado líquido. Entonces tendré que usar el calor latente de fusión. Y entonces haré esta cuenta. La masa que tenga de agua recién transformada en estado líquido por, la masa de hielo que tengo recién alcanzada a los 0 grados por el calor latente de fusión del agua, ¿sí? Parece que el calor latente de fusión y de solidificación es el mismo, ¿sí? Nada más que en el caso de la fusión es calor que tengo que entregarle para que se, en el caso de solidificación, es calor que tengo que extraerle para que se solidifique. Así entonces, la cantidad de calor que tengo que entregarle a esos 10 gramos de agua para que pasen de 0 grado en estado sólido a 0 grado en estado líquido es 800 calorías. ¿Qué pasa en la próxima etapa? Ya tengo el agua a 0 grados y en estado líquido. Y lo llevo a 100 grados en estado líquido. Entonces, para eso utilizo la expresión de cantidad de calor como el producto de la masa por el calor específico del agua en estado líquido por la variación de temperatura. O sea, este es un calor que tengo que entregarle para variarle la temperatura, no para cambiarle de fase. Por eso utilizo esta expresión. La masa sigue siendo la misma, el calor específico del agua en estado líquido es 1 caloría por gramo o grado centígrado. No es 0,5 como el calor específico del agua en estado sólido. Incluso el agua en estado de vapor también tiene otro calor específico distinto. Por la variación de temperatura, que es llevarlo de 0 a 100 grados. Haciendo esa cuentita nos da una energía de un calor de 1000 calorías. Así vamos sumando 100 para pasarlo de los menos 20 grados al hielo a 0 grados, 900 para transformarlo de fase, más 1000 para llevarlo a 100 grados. Ahí llevamos 1900 calorías. Y después, cuando lo tenemos a 100 grados, el agua, esos 10 gramos de agua, hay que pasarlos a vapor. Sin cambio de temperatura. Entonces utilizo la expresión de calor latente de vaporización. La cantidad de calor que le tendré que entregar será la masa de agua, que son 10 gramos, por el calor latente de vaporización, no el de fusión. Acá en este tramo, que estoy indicando con el puntero, usamos el calor latente de fusión, porque había que fundirlo al agua. Acá, en este tramo, usamos calor latente de vaporización, porque hay que vaporizarlo. Haciendo esa cuentita nos da unos 5400 calorías, que sumadas a las anteriores, a los 100, 800, 1000, da un total de 7300 calorías. Quiere decir que para pasar 10 gramos de hielo a menos 20 grados a 100
perdón, al estado de vapor a 100 grados, es necesario entregarle esta cantidad de calor. Veamos otro ejemplito. Imaginemos que tenemos pedacitos de hielo y lo metemos en un recipiente donde hay vapor de agua. Entonces ese vapor va a ir fundiendo el hielo y se va a ir generando agua en estado líquido. La pregunta es, ¿cuántos gramos de hielo yo tengo que poner a 0 grados para que al ponerlo en contacto con 4 gramos de vapor a 100 grados, termine todo a una temperatura de agua en estado líquido a 60 grados? La temperatura de equilibrio que sea 60 grados. Entonces lo que no se sabe es cuánta masa de hielo a 0 grados hay que juntar con esos 4 gramos de vapor a 100 grados para que el agua resultante en estado líquido tenga una temperatura de 60 grados. Entonces, otra vez, tenemos calor perdido por el vapor, calor ganado por el hielo. El de mayor temperatura pierde energía, el de menor temperatura gana energía. Entonces hay una transferencia de calor y hay una pérdida de energía térmica del vapor y una ganancia de energía térmica. Eso produce este agua a 60 grados. Entonces calculemos las pérdidas que hay y las ganancias. En el caso del hielo va a ganar energía térmica, pero con parte de la energía va a tener que fundirse, va a transformarse del estado sólido al líquido. Entonces habrá una cantidad de calor, que es la masa del hielo por el calor de fusión del hielo, que se utilizará para fundirlo. Y luego, una vez que esté a 0 grados en estado líquido, aumentará la temperatura de ahora agua en estado líquido, que tiene una masa igual a la masa que había de hielo. Y se calculará multiplicando la masa, entonces, de ese agua, que era la misma que la del hielo, por el calor específico del agua para producirle una variación de temperatura de 0 a 60 grados. Ese calor específico, acuérdense que es de una caloría por gramo grado centígrado. Y todo ese calor que va a ganar el hielo para fundirse y llegar a los 60 grados en estado líquido, tendrá que ser igual a lo que pierde el vapor, esos 4 gramos de vapor. Entonces, ese vapor tendrá que primero condensarse, transformarse del estado de vapor en el estado líquido. Ahí utilizaré el calor de vaporización o de condensación que tenía. Y luego, cuando esté en estado líquido a 100 grados, tendrá que perder una cierta cantidad de calor para alcanzar los 60 grados de temperatura. Para eso utilizaremos otra vez el calor específico del agua en estado líquido y la expresión con variación de temperatura. Otra vez acá hay que tratar de que todas estas expresiones queden de modo tal que sean valores positivos. Así que acomodarán las variaciones de temperatura de modo tal de que los valores den positivos. Si no, esta igualdad deja de valer. En realidad, lo que vale universalmente es que la suma de los calores tiene que dar 0. De eso se trata la conservación de la energía. Todo lo que, digamos, recibe uno, ¿sí?, lo pierde el otro, lo entrega el otro. Pero los calores que se entregan son negativos y los que se ganan son positivos. Entonces, sumando eso, tiene que dar 0. Pero nosotros lo estamos poniendo esa expresión no como una suma algebraica de los calores, sino como una igualdad de lo perdido con lo ganado. Por eso necesitamos que esas expresiones queden de forma, con valores positivos. Bien, así que acá calculamos el total ganado y acá el perdido, digamos. Entonces vamos reemplazando los valores que ya conocemos
Y la única incógnita que nos queda es la masa del hielo. Fíjense que al reemplazar los valores queda la masa de hielo acá como dato sin conocer. En el caso del calor perdido se conoce todos los datos. Igualando estas dos expresiones y simplificando un poco la expresión y despejando la masa de hielo, nos queda que la cantidad de hielo a 0 grados que tengo que mezclar con esos 4 gramos de vapor a 100 grados tiene que ser de 16,6 gramos. Veamos otro ejemplito, pero donde la solicitación es distinta. Ya no pide la masa acá de uno de los elementos, sino pide la temperatura de equilibrio. El problema es parecido al anterior, se tienen unos 50 gramos de hielo a 0 grados y se tiene agua, 200 gramos de agua a 70 grados. No hay vapor acá, sino agua a 70 grados. Se mezclan las dos cosas y lo que se pregunta es, bueno, ¿cuál va a ser la temperatura a la que van a quedar en definitiva tanto digamos, el hielo, el agua resultante? ¿A qué temperatura va a quedar? Entonces, otra vez tenemos que hacer un balance de lo que se gana como energía térmica y de lo que se pierde. Entonces, el hielo va a ganar calor del agua caliente. Parte de ese calor lo utilizará para cambiar de fase, masa del hielo por el calor de fusión. Y parte lo utilizará para aumentar su temperatura hasta la temperatura de equilibrio. Mientras que reemplazando los valores, reemplazando todo lo que conocemos, nos queda ahí como incógnita la temperatura de equilibrio. Simplificando un poco, queda esta otra expresión. Eso en cuanto al calor ganado, digamos. Eso en cuanto a la ganancia de calor del hielo. Veamos qué pasa con el agua, que pierde calor. Y la pérdida de calor del agua, en realidad la pérdida de energía térmica, no de calor, ¿no? Para dejarlo conceptualmente mejor explicado. Será todo el calor que va a perder, o toda la energía térmica que se va a desprender de ese agua a 70 grados para pasar a la temperatura de equilibrio que no la conozco. Acá no hay cambio de fase. Entonces, utilizamos esta expresión donde está involucrada la variación de temperatura y no el cambio de fase. Así que tenemos la masa de agua por el calor específico del agua, en estado líquido, por la diferencia de temperatura, donde la temperatura de equilibrio sigue siendo un incógnito. Entonces, tenemos, por un lado, todo el calor ganado por el hielo, tiene que ser igual a todo el calor perdido por el agua. Y de ahí la única incógnita es la temperatura de equilibrio. Así que de ahí se la temperatura de equilibrio. Y al hacer las cuentitas nos da que la temperatura de equilibrio resulta 40 grados. O sea, el agua se enfrió y el hielo se fundió y alcanzó los 40 grados. Haciendo un resumencito de cantidad de calor, hemos visto que una caloría es la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. La kilocaloría es la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de 1 kilo de agua, 1 grado centígrado. La BTU, unidad térmica británica, es la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de 1 libra masa de agua en 1 grado Fahrenheit. El calor latente de fusión es la cantidad de calor que hay que entregarle por unidad de masa a un material para que pase del estado sólido al estado líquido. Es el mismo valor que necesita absorber para liberar para pasar del estado líquido al estado sólido. O sea que el calor latente de fusión coincide con lo que podríamos nombrar calor latente de solidificación. El calor latente de vaporización es análogo, pero ocurre cuando se produce cambio de fase del estado líquido al estado de vapor. O sea, la cantidad de calor
que hay que entregarle a un determinado material por unidad de masa para que a la temperatura de vaporización pase del estado líquido al estado de vapor. El calor específico, la capacidad calorífica específica del material, es la cantidad de calor que es necesario entregarle a ese material para elevar su temperatura a una unidad de masa de ese material, 1 grado centígrado. Siempre que haya transferencia de calor dentro de un sistema que está aislado, entonces toda la pérdida de energía térmica de los cuerpos más calientes debe coincidir con la ganancia de energía térmica de los cuerpos más fríos.